Ahora es oficial. Llegan noticias impactantes desde el Vaticano. Francisco, o quien sea, ha ordenado que las reformas del sínodo se impongan en todas partes, sin excepciones. Pero hay un problema. El Papa está cada vez más ausente. Su estado sigue siendo un misterio, y sin embargo, alguien gobierna con puño de hierro. No es una reforma más, es el fin de todo. Mira hasta el final y entenderás por qué. En el corazón de la crisis que sacude a la Iglesia, una duda indecible, pero cada vez más difundida, planea entre los fieles. ¿El Papa Francisco sigue verdaderamente al mando de la Iglesia o el Vaticano está llevando a cabo una farsa, preparando el terreno para el próximo cónclave? En una época marcada por reformas cada vez más radicales y por la demolición sistemática de la tradición, la sensación de que algo inquietante está sucediendo en los salones del poder eclesiástico es imposible de ignorar. Los rumores corren. Hay quienes sostienen con absoluta certeza que Francisco ya no es capaz de gobernar, quizá ni siquiera en vida, y que tras los muros leoninos se está desarrollando una operación sin precedentes para garantizar la continuidad de un proyecto ya bien definido. El plan, según estas hipótesis, sería simple: llevar a la Iglesia hacia un futuro en el que el primado petrino se disuelva en una sinodalidad perenne, una asamblea sin autoridad, donde el depositum fidei se va vaciando lentamente y se adapta a las necesidades del mundo moderno. No es difícil comprender de dónde surgen estas sospechas. La reciente y prolongada ausencia del Papa, la renuencia del Vaticano a proporcionar actualizaciones visuales creíbles sobre su salud y la publicación de un mensaje de audio que algunos dicen fue generado por inteligencia artificial. Todo esto aumenta las dudas. Incluso si se publicara un vídeo, sería inútil. La confianza ha quedado irremediablemente comprometida. ¿Podemos todavía creer a quienes han pasado la última década silenciando voces incómodas, arrancando lo sagrado de la liturgia, manipulando el lenguaje de la doctrina para hacerlo ambiguo y permisivo? Mientras tanto, el mundo asiste a una nueva aceleración del proyecto reformista. El Sínodo sobre la Sinodalidad, nacido como un evento temporal, se ha transformado en una estructura permanente. Ahora es oficial. Durará hasta 2028, es decir, 4 veces la duración del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el verdadero objetivo de tal ampliación? ¿Por qué la urgencia de hacer irreversibles ciertas reformas ahora, cuando está claro que el tiempo de Francisco al frente de la Iglesia es limitado? Esto no es solo una transición de poder. Se trata de una transformación trascendental en la que está en juego el destino mismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, mientras todo esto sucede bajo la mirada de un clero cada vez más resignado, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Quién toma realmente las decisiones en Roma? El último anuncio de la Santa Sede es nada menos que revelador. Francisco ha dado luz verde a la convocación de una asamblea eclesial en 2028, la culminación de un proceso que se presenta como implementación de las decisiones del sínodo. En otras palabras, las conclusiones ya extraídas en 2024 deben ahora hacerse operativas en las diócesis de todo el mundo. El Vaticano lo llama acompañamiento, pero el término correcto sería imposición. Detrás de la apariencia de palabras tranquilizadoras se esconde una revolución silenciosa. El objetivo final es lograr una reforma radical en la que los laicos, adecuadamente seleccionados, tengan cada vez más voz en las decisiones de la Iglesia. Pero ¿quiénes serán estos laicos? Ciertamente no aquellos fieles que todavía creen en la tradición, sino hombres y mujeres formados en la escuela del progresismo eclesiástico, dispuestos a sacrificar la verdad en el altar del compromiso con el mundo. El propio lenguaje utilizado por los promotores del proyecto
confirma la gravedad de la situación. El cardenal Hollerich, uno de los principales directores del sínodo, habló abiertamente de una nueva iglesia sinodal. Una nueva iglesia. No se trata de una simple actualización de la pastoral, ni de un retorno a la misión evangelizadora, sino de la construcción de algo nuevo, de una institución adaptada a los cánones de la modernidad, en la que la revelación divina se flexibilice y la doctrina se moldee según los deseos de las masas. No es una teoría de conspiración, es la realidad. Los documentos oficiales hablan claro. El Papa ha declarado que el texto final del Sínodo de 2024 forma parte del magisterio ordinario del sucesor de Pedro y, por tanto, debe ser aceptado sin objeciones. Es lo más cerca que ha llegado Francisco de la infalibilidad papal, y lo hace no para defender la fe, sino para asegurar un nuevo rumbo. Cualquiera que se niegue a conformarse será progresivamente marginado, si no incluso sancionado. He aquí el punto de inflexión. La iglesia que surge de las cenizas de la tradición ya no es la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Se trata de una estructura que conserva las apariencias de la fe católica, pero que progresivamente va vaciando su contenido. Y la pregunta más urgente ya no es solo qué sucederá en los próximos 3 años, sino si quienes vengan después de Francisco estarán dispuestos a terminar el trabajo. El próximo cónclave no será una simple elección, sino el acto final de un plan meticulosamente orquestado para asegurar que la revolución sinodal sea irreversible. El objetivo es claro. El sucesor de Francisco debe ser un hombre perfectamente alineado, un Francisco II de pies a cabeza, capaz de consolidar y completar la transformación de la Iglesia Católica en algo radicalmente nuevo. Los engranajes ya están en movimiento. Los cardenales fieles a la tradición son sistemáticamente marginados, mientras nuevos nombramientos, cuidadosamente seleccionados, refuerzan el bloque progresista. Ningún detalle se deja al azar. Se preparan alianzas, se hacen pactos secretos, se construye un consenso artificial en torno a los candidatos adecuados. La estrategia está refinada. Por una parte, se extiende la idea de que el sínodo sobre la sinodalidad es ya un proceso imparable, que ningún futuro papa podrá cuestionar sin ser percibido como un traidor a la renovación eclesial. Por otra parte, se demoniza preventivamente a todo posible adversario, pintando como extremistas y enemigos de la unidad a aquellos cardenales que se atreven a cuestionar la tendencia actual. Pero eso no es todo. Hay otra arma, aún más insidiosa, la manipulación de la información. Durante meses, los medios de comunicación complacientes, los mismos que normalmente ignoran a la Iglesia salvo para atacarla, han estado construyendo la narrativa perfecta. Nos hablan de una Iglesia que finalmente se abre al mundo, de un Francisco que lucha contra resistencias internas, de una urgencia por evitar un retorno al pasado. La presión psicológica es incesante. El mensaje es claro. El cónclave debe continuar en esta línea. No hay alternativas. Pero a pesar de todo, la resistencia crece. Por mucho que se intente sofocar la tradición, ella sigue resurgiendo, testimoniando que la Iglesia no es solo una institución humana, sino una realidad sobrenatural, imposible de destruir con simples estrategias de poder. Los auténticos hombres de fe, aquellos que no han cedido a las sirenas del compromiso, resisten con valentía. Son obispos, sacerdotes, religiosos y sencillos fieles que, en una época de confusión y ambigüedad, se aferran firmemente a la verdad inmutable del Evangelio. Las comunidades fieles a la doctrina se están fortaleciendo, a pesar del clima de hostilidad que las rodea. Los seminarios tradicionales siguen creciendo, mientras los modernistas se vacían.
Las misas tradicionales se ven obstaculizadas y reducidas, pero los fieles, en lugar de dispersarse, se unen aún más. Los jóvenes, a quienes la jerarquía progresista creía poder conquistar con una religión diluida y complaciente, buscan en cambio lo sagrado, la belleza de la liturgia, la profundidad de la doctrina. Pero hay un elemento que escapa a todos los cálculos humanos: la providencia. Por muy triunfante que parezca el mal, la historia de la Iglesia demuestra que, en el momento más oscuro, Dios siempre suscita hombres dispuestos a defender su verdad. Y ese momento puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta amén. Que Dios te bendiga.